Estaba repasando algunos indicadores económicos. A ver, ayúdame. Inflación 51,4%. Dólar Mm. MEP, o sea, dólar bolsa 173, 175, por ahí anda. Dólar informal 185. Incluso el contado con liquidación se operó cerca de 190, el libre, el contado con liquidación libre 190 esta semana. El riesgo país sigue en 1.600 puntos y hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Como los principales indicadores. ¿Influyó este contexto económico, estos indicadores, en el resultado electoral? Sí, 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 por supuesto que sí, aunque me parece que sería, eh, digamos, pensar mal lo que sucedió si solamente nos fijamos en lo económico. Creo que hay un montón de factores más que afectaron a, a la elección, que tiene que ver mucho con lo que fue la cuarentena, lo que fue la falta de empatía que tuvieron muchos actuales gobernantes respecto de esa cuarentena y con la foto y toda esa historia, me parece que fue una combinación de cosas, con lo cual reducirlo solo a lo económico no me parece que sea un buen punto de partida, aunque el gobierno un poco hizo ese mea culpa desde el lado más económico, aunque obviamente afecta, ¿no? La situación es definitivamente mala para la clase media, para la clase baja y para todos, y no creo que lo vayan a arreglar con las medidas que se anuncien ahora en el corto plazo tampoco. Claro, era la pregunta a continuación, ¿no? Si podía el gobierno con medidas económicas de tinte electoral, cortoplacistas, como por ejemplo elevar el piso de ganancias a 175.000, dar vuelta a esta elección. Yo no la veo, yo creo que les puede ir mejor. Creo que, digo, en las PASO 2019 vimos que Juntos por el Cambio subió 7 puntos en 2 meses, digamos, desde las PASO hasta 2 meses en adelante. Me parece que el contexto es diferente, pero que de todas maneras hay esfuerzos que se pueden hacer para empezar a aumentar un poco más, sobre todo porque falta participación. Digamos, si estamos contemplando que va a haber 1,5 millones de personas que no habían votado, que ahora van a ir a votar, bueno, incluso está subiendo la cantidad de votos que puede llegar a obtener, así como ir a buscar ese electorado. Y creo que van a poner más énfasis en las provincias que estuvieron más complicados también, ¿no? Ahí van a ir a buscar un voto más estratégico, si se quiere, en provincias como Chaco, en provincias como eh, Santiago del Estero, Neuquén, digamos, donde habían perdido mucha participación en relación a lo que fue las PASO 2019, pero no creo que sea suficiente. Digo, no vas a poder crear una gran masa de trabajo, la gente va a seguir con ingresos bajos, digamos, pese a que sea estos 2 meses. Me parece que subestimar en algún punto todo lo que ha sucedido hasta el momento. Entonces, hay que ver qué pasa, pero me parece que si suman, suman poco y creo que va a ser, digamos, va a seguir ganando juntos en este sentido. Santiago, esta semana hubo una controversia entre Cristina Fernández de Kirchner y Martín Guzmán. De hecho, Martín Guzmán le terminó respondiendo a Cristina Fernández de Kirchner a la carta, diciendo que no hubo ajuste fiscal. Ahora, ¿qué muestran los números realmente? Vos que seguís muy de cerca los números de déficit fiscal, de ingreso, de gasto por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Mira, lo que veníamos viendo ahí es que hasta mayo el gobierno venía haciendo una especie de, no sé si te diría ajuste, porque estaba más o menos estaba un poquito peor que los números de 2019, pero venía bastante bien, ¿no? Venía con un gasto muy, en relación a los ingresos, por supuesto, bastante controlado. A partir de junio lo que vimos es que esto se empieza a, a ir, digamos, de las manos, empieza a acrecentarse mucho más el gasto y estaba llegando ahora con más de un punto del PBI de déficit acumulado en los primeros 7 meses. Lo cual te daba a entender en algún sentido de que sí, de que efectivamente empezaste a soltar un poco más la rienda en los últimos meses, pero que hasta el momento venías con un gasto más que nada controlado. Yo creo que también a la espera de que terminara este año con mayor, con un déficit, digamos, más controlado, pero con mayor gasto en el segundo semestre. O sea, me parece que esto estaba contemplado que sucediera de esta forma. Pues el gobierno lo que quiso hacer es mostremos a una especie de austeridad en el primer semestre, en los primeros 5 meses, y empecemos a aflojar llegadas a las elecciones. Creo que la crítica es no aflojaste demasiado. O sea que la gran pregunta es cómo se financia. O sea, si no partimos de ese punto, no podemos discutir nada. Digo, el presupuesto que se había planteado, y trato de hacerlo simple, el presupuesto que se había planteado en 2020 para 2021, o sea, para lo que era este año, te planteaba que iba a haber un déficit primario de 4,2 puntos. 4,2 puntos en este contexto es infinanciable para la Argentina.
¿Por qué? Porque ya en 2020 emitiste sin parar, llegaste a 8 puntos de déficit total, con lo cual el déficit primario era cerca de 4,2 puntos que ibas a tener por total, que es lo que reclama, que es lo que reclama Cristina Fernández de Kirchner en su cargo, ¿no? Lo que dice es, tenemos que ir a buscar ese 4,2 puntos que habíamos dicho, en vez de quedarnos rezagados. Los economistas, digamos, el consenso económico está viendo para este año déficit primario, o sea, sin intereses, de 3,5 puntos. Con lo cual decía, bueno, el gobierno va a sobrecumplir para dar un gesto, digamos, al mercado de austeridad, de que está mostrando, si bien hay un déficit, que está de alguna manera liberando menos gasto de lo que hubiera sido, ¿no? Que se está controlando. Pensemos que en 2019 cerró déficit 0,4 y ahora estamos hablando de que va a cerrar cerca de 3,5 de déficit sobre PBI. O sea, es un montón lo que se ampliaría el déficit en relación a 2019, pero lo tenés que contraer desde lo que estaba pasando en 2020. Entonces, pasan como estas dos cosas. Pero en primer lugar, un ajuste, después se iba a soltar algo más el gasto y el gobierno te quería decir, che, mirá, sobrecumplí la meta que me había puesto, de manera de decirte, financiame esto que estoy haciendo porque estoy portándome bien. Porque si no, partimos de la pregunta es, nos vamos a un déficit de 4,2, dale. ¿Y quién te lo financia? Hasta ahora el mercado te lleva financiados 350.000 millones de pesos, no es ni un punto del PBI. Después, ¿qué tenés que hacer? ¿Organismos internacionales? ¿Quién te financia? ¿El FMI? No. ¿Te viene a financiar plata de afuera? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a emitir todo eso? Bueno, listo, vamos a ir a buscar la inflación a Indonesia. Digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo financiás? Entonces, si te vas a 4,2 puntos del PBI hoy, en el contexto que tenés hoy, habiendo emitido el año pasado 2 billones de pesos, y este año ya te estás acercando nuevamente a 800.000 millones de pesos, la pregunta es cómo. Es cómo sin generar una crisis macroeconómica enorme, que es lo que creo que la parte económica está viendo. Y por algo hubo una contradicción ahí, porque la carta de Cristina Fernández de Kirchner es, la economía tendría que haber soltado rienda antes al gasto para poder llegar mejor. Y no cambió ni un funcionario de economía. Es el único área que no cambió. Entonces yo creo que en algún sentido están precautorios de que algo malo puede pasar si seguimos ampliando el déficit sin financiamiento. Ese es el tema. No es estar en contra del déficit ni nada, es en contra de, si no hay financiamiento, entonces, ¿qué? ¿Querés subir los impuestos a todo el mundo? Adelante, pero vas a tener una complicación después de inversiones acá, de gente, bueno, ahora están yendo con el piso de ganancias, con lo cual están yendo incluso en sentido contrario. Así que la gran pregunta es esa, y yo creo que el gobierno quería dar una señal más de austeridad y ahora se va a ampliar un poquito más, ¿no? Santiago, escribiste hace unas semanas un artículo muy interesante porque plantea un tema que es muy relevante y que los economistas seguimos muy de cerca y que tiene que ver con lo que venías mencionando y que tiene que ver también con el juego de las expectativas. Se titulaba así, el juego de las expectativas. ¿Por qué son fundamentales en la economía, Santiago? Bueno, las expectativas creo que es lo que, digo, si hoy vamos al tema dólar, que hace un ratito lo mencionabas, digo, hoy si analizamos ese tipo de cambio de 190 pesos, o 180 te diría incluso, estamos al mismo tipo de cambio de la salida de la convertibilidad, ¿no? Entonces, como cuando nos fuimos de 1 a 4 pesos en su momento por cada dólar, ahora sería lo mismo que estar comprando dólares a 4 de aquel momento, estos 180. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos dispuestos a comprar dólares a cualquier precio, básicamente, por más que nuestro salario no lo dé. Eso hoy nos llevaría a un salario mínimo aproximadamente de 180 dólares por persona, digamos, completamente roto y distorsionado, y algo que en momentos de expectativas más o menos ancladas no debería suceder. Entonces, yo creo que gran parte del trabajo que le está faltando a este gobierno o a este equipo económico es anclemos las expectativas bien, mostremos un programa de cómo queremos ir hacia adelante. El gobierno te dice, el programa es el presupuesto, pero Argentina no necesita un presupuesto, que además nunca se cumplen, ¿no? Porque esa es la otra historia también. Argentina necesita reformas, desde tributarias, desde laboral, desde previsional, y tenemos que sincerar en que eso es lo que se necesita. Y yo creo que está empezando a sonar un poco más eso. Digo, hay un discurso que antes era por ahí de la oposición, del tema planes y ahora queremos trabajo, que es, eso se está ya desde los movimientos sociales, se terminó, el tema del asistencialismo no va más, entonces es claro que necesitamos una reforma y te lo están pidiendo todos. Después ponerse de acuerdo en qué va a ser muy difícil,
pero claramente ya hasta la sociedad te está exigiendo, che, así como vamos, no. Entonces, las expectativas son fundamentales. Digo, cualquier programa económico que no tenga detrás cambios en las expectativas, le hace cuando se cambió la moneda, por ejemplo, por el austral, allá en el 85. Lo que se quiso hacer es decir, che, este peso que tenemos ya nadie le cree, perfecto, cambiemos las expectativas. Vamos a poner una nueva moneda que sea el austral. ¿Y eso necesariamente mejor? No, pero te cambió la cabeza. Te dijo, bueno, listo, ahora ya esa moneda que no valía nada, ahora ya no existe, ahora es una austral. Veremos cómo se maneja de aquí en adelante. De hecho, logró bajar la inflación muy rápido el austral. Después, por no haber acompañado macroeconómicamente todo ese proceso, volvió a irse la inflación a cualquier lado, pero era muy necesario que hubiera un cambio de expectativas detrás para poder generar programas macro que sean convincentes. Argentina no puede tener 50% de inflación para siempre, y para mí va a tener una inflación el año que viene muy similar a la del 50%. Ojalá que no sea por arriba, pero digamos, para mí no estamos yendo hacia la baja, digamos. Estamos yendo para el alza, y eso te destruye a la economía real. Entonces, es clave poder cambiar las expectativas y setearlas, y que la gente te empiece a creer de nuevo que tenés un programa. Si no, el financiamiento nunca va a llegar. Entonces, es un problema que tiene el gobierno.